Damos inicio a la 49ª sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Especializado Servicios de Salud Jalisco. Cedo la voz al secretario técnico del Comité para el Desarrollo de la presente sesión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como me lo indica el presidente, en cumplimiento a los señalados en artículos 25 y 30, numeral primero, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, procedo a nombrar lista de asistencia. Presidiendo esta sesión, el AE Alejandro Moreta Alberte. Presente. Por parte de la Secretaría de la Hacienda Pública nos acompaña la licenciada Judith Araí Anaya Talavera. ¿Qué tal, Judith? De la Secretaría de Administración, el licenciado Ricardo Blanco García. Presente, buenas tardes a todos. De la Secretaría de Desarrollo Económico, la licenciada Mónica del Carmen Quintejeda. Presente, buenas tardes. De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural nos acompaña César Rafael Morillón Rovera. ¿Qué tal? De la Consejería Eugenia Carolina Torres Martínez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. De la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, aquí con nosotros el licenciado Javier de Villarzabal Castellanos. Presente, buenas tardes. Del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Bricio Valdemar Rivera Orozco. Sí, aparece el Bricio con nosotros, ¿verdad? Sí, ¿qué tal, Bricio? Del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco AC, como representante acreditado por el Consejo Nacional de Agropecuario, el ingeniero Omar Palafox Sáenz. Presente, buenas tardes a todos. Del Consejo Mexicano de Comercio Exterior y Occidente, el licenciado Hugo Enrique Verduzco Sánchez. Presente, buenas tardes. Y del órgano interno de control, José Juan Gutiérrez Becerra. Presente, buenas tardes. Y su servidor, el maestro Jesús Alberto Borrón Mora. ¿Hay alguien que no haya nombrado que se encuentre con nosotros? Le informo, presidente, que contamos con un quórum legal para continuar con la sesión. Muchas gracias, secretario. A continuación, me solicito dar lectura al orden del día. Con gusto, el orden del día es el siguiente. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. El 2 es lectura del orden del día, el 3 lectura del acta anterior y el 4 es la revisión de la agenda de trabajo, teniendo 4 puntos en la agenda. El primero de ellos es el fallo de la licitación pública local 55-2025 para la contratación de servicio de inversión de cartilla Bebé en Camino, el formato de atención pregestacional y el formato de tabla de valoración de riesgos del control prenatal del organismo público descentralizado de servicios de salud Jalisco. El punto número 2 del orden del día es la presentación y, en su caso, aprobación de las bases de la licitación pública local 5 del 2026 para la contratación del servicio de recolección de basura para las diferentes unidades del OPD, Servicios de Salud Jalisco para el ejercicio 2026. El 3 del punto 3 de la agenda de trabajo es la presentación y, en su caso, aprobación de las bases de la licitación pública nacional número 6-2026 para la contratación del servicio de traslado de personal, usuarios y servicios de custodia, cuidados básicos y asistencia para las personas adultas con enfermedad mental grave para alcanzar una estancia prolongada en el ejercicio 2026. Y el cuarto y último punto de la agenda de trabajo es la presentación y apertura de propuestas de la licitación pública local 56-2025 para la adquisición de tóner para el ejercicio 2025 para Copriscal, Salme y el Hospital Materno Infantil. El quinto punto del orden del día es la lectura de acuerdos y comisiones, el sexto la clausura de la sesión. Es cuarto, presidente. Muchas gracias, secretario. En razón de lo anterior, pregunto si tienen alguna observación en este punto. No será así, levantando tu mano y en votación económica les pregunto si aprobamos el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el tercer punto del orden del día, que corresponde a la lectura del acta anterior. Cedo el uso de la voz al secretario técnico para que lo correspondiente. Como me lo indica el presidente, en este tema, presidente y miembros del comité, les comento que
De conformidad al acuerdo establecido anteriormente en este órgano colegiado, se omite la lectura de la cartera. Muchas gracias. Continuamos con el punto 4.1 del orden del día. Fallos de la licitación pública local 55-2025 para la contratación del servicio de impresión de la cartilla Bebé en Camino, el formato de atención pregestacional y el formato de tabla de evaluación del riesgo del control prenatal del organismo público descentralizado de Salud Jalisco. Cedo el uso de la voz al secretario técnico para que se informe lo correspondiente. Claro que sí, presidente. Como recordarán, en este proceso licitatorio tuvimos la participación de una empresa que fue Computer Forms S.A.D.C.B. Dicha propuesta fue analizada por la Unidad Centralizada de Compras y el área de cliente y acreditó la parte tanto administrativa, legal, como técnica, como económica. Por consiguiente, se propone adjudicar el contrato relativo a este proceso licitatorio al participante Computer Forms S.A.D.C.B. por un monto de 1.767.840 pesos, esto con el IVA incluido. Ahí en la tabla pueden ver la situación de por renglón, por partida, y su desglose en el subtotal, IVA y el gran total. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. En razón de lo anterior, pregunto si tienen alguna observación dentro de este punto. No será así, levantando su mano en votación económica, les pregunto si se aprueba el fallo de la licitación pública local 55-2025. Se aprueba por unanimidad el fallo antes mencionado. Continuamos entonces con el punto 4.2 del orden del día, presentación y en su caso aprobación de las bases de la licitación pública local 5-2026 para la contratación del servicio de recolección de basura para diferentes unidades del organismo para el ejercicio 2026. Cedo el uso de la voz al secretario técnico para que nos informe lo correspondiente. Claro, sí, presidente, miembros del comité, en este caso, como es lo ordinario, las bases fueron enviadas previamente al correo electrónico para su revisión y comentarios. Los comentarios los recibimos, como siempre, de la Secretaría de la Hacienda Pública, de la Secretaría de Administración y del propio órgano interno de control, los cuales estaban básicamente en la validación por parte de la Secretaría de Administración, la cual contamos con la misma. Y en ese orden de ideas, las observaciones fueron subsanadas en orden en tiempo y forma. Muchas gracias, secretario. Debido a lo anterior, pregunto si tienen alguna observación dentro de este punto. De no ser así, levantando su mano y en votación económica, les pregunto si se aprueban las bases de la licitación pública local 5-2026. Se aprueban por unanimidad las bases antes mencionadas. Continuamos con el punto 4.3 del orden del día, presentación y en su caso aprobación de las bases de la licitación pública nacional 6-2026 para la contratación del servicio de traslado de personal y usuarios, servicio de custodia, cuidados básicos y asistencia para personas adultas con enfermedad mental grave, para el CAISAME estancia prolongada ejercicio 2026. Cedo el uso de la voz al secretario técnico para que nos informe lo correspondiente. Claro que sí, presidente, con mucho gusto. Este proceso también corresponde al ejercicio 2026 y tanto este como el anterior se refieren a insumos y servicios que versan sobre las necesidades preponderantes del organismo en su gasto corriente. Estas bases también fueron enviadas para su revisión y observaciones previamente y recibimos por las tres entes que mencioné anteriormente las observaciones que básicamente versaron en la validación por parte de la Secretaría de Administración, la cual se cuenta, por lo que fueron subsanadas en tiempo y forma. Muchas gracias, secretario. Debido a lo anterior, pregunto si tienen alguna observación dentro de este punto. De no ser así, levantando su mano y en votación económica, les pregunto si se aprueban las bases de la licitación pública nacional 6-2026.
Se aprueban por unanimidad las bases antes mencionadas. Continuamos entonces con el punto 4.4 del orden del día, presentación y apertura de propuestas de la licitación pública anual 56-2025 para la adquisición de túnel para el ejercicio 2025 para Cofiscal, Salme y el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateo. Le cedo el uso de la voz al secretario técnico para que nos informe al respecto. Claro que sí, presidente. En este proceso licitatorio que ya corresponde al ejercicio 2025, a los últimos procesos licitatorios de este año, el registro se cerró a las 16 horas. Entonces, si tienen a bien, tenemos registrados a dos participantes. Si tienen a bien, los ingresaríamos a la sala para que nos presenten sus propuestas. Adelante. Buenas tardes. Nos acompaña en esta tarde Pedro Francisco Ríos Sedano. Él viene de la empresa Gama Sistemas S.A.D.C. Muchas gracias, Pedro. Y Ivonne Luna Aguilar viene por la empresa Interlab Digital S.A.D.C. Muchas gracias, Ivonne, por su presencia. Y sin más preámbulo, bien, se lo pasamos a nuestro miembro del comité para que nos haga favor de aperturar sobre y de esta análisis de orden meramente cuantitativo. Señor secretario, procedo con la apertura de la propuesta de intercambio. Gracias, local. Mientras se da esta apertura y análisis de orden cuantitativo en este acto de presentación de propuestas, vamos a poner en mute, a silenciar el micrófono.
Señor secretario, concluido con la revisión de la documentación de la propuesta de Internet Digital. Presenta toda su documentación para una posterior revisión cualitativa y presenta una propuesta económica de la partida 2 del consecutivo del 2.1 al 2.9 por 506,498.92 pesos IVA incluido. Muchas gracias. Procederíamos a pasarle la propuesta aquí a nuestro miembro del comité de la segunda empresa participante. Procedo con la apertura de la propuesta de Gama Sistemas. Señor presidente. Muchas gracias. En ese orden de ideas, también si les queríamos un momento bueno, de la sección cuantitativa, lo aperturaremos.
Presidente secretario, he cumplido con la revisión de la propuesta de sistemas, presenta toda su documentación para una posterior revisión cualitativa y presenta una propuesta económica para las siguientes partidas, que es la partida 1, la subpartida 1.1 a 1.2 por 186.992. La partida 2 no cotiza. La partida 3 de la subpartida 3.1 a 3.49, una propuesta de 614.336 pesos. La partida 4 de la subpartida 4.1 a 4.19, una cantidad de 340.750 pesos. Y incluido que Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. No nos queda más que agradecerles la participación y comentarles dos cosas. La primera es que, per se, la presentación de sus propuestas no desborda el fallo, hay que evaluarlas tanto legal, administrativa como técnica, económicamente cada una de ellas. Y el fallo está proyectado para el próximo 18 de diciembre, jueves 18 de diciembre. Es una audiencia pública, pueden acudir aquí a la sesión. Sin embargo, no es necesario, por supuesto que el fallo se subirá al sistema electrónico que tienen los organismos para sus compras gubernamentales. Les agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Continuamos con el quinto punto del orden del día relativo a la lectura de acuerdos y comisiones. Cedo la palabra al secretario técnico para dar lectura a los mismos. Claro que sí, presidente. Como me lo indica, en la presente sesión se generaron 3 acuerdos. El primero de ellos es: se aprueba por unanimidad el fallo de la licitación pública local 55-2025 para la construcción de servicio de impresión del cartilla bebé en camino, el formato de atención pregestacional y el formato de tabla de valoración del riesgo del control prenatal de los organismos públicos centralizados de servicios de salud locales. El acuerdo 2, se aprueba por unanimidad las bases de la licitación local 5-2026 para la contratación del servicio de recolección de basura para diferentes unidades del OPD, Servicio de Salud Jalisco, en el ejercicio 2026. Y el acuerdo tercero es que se aprueba por unanimidad las bases de la licitación nacional 06-2026 para la contratación de servicio de traslado personal y usuarios de servicio de custodia, cuidados básicos y asistencia para personas adultas con enfermedad mental grave para el CAISAM estancia prolongada en su ejercicio 2026. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Debido a que no hay más asuntos que tratar del orden del día, siendo las 16 horas con 40 minutos, se da por concluida la 49ª sesión extraordinaria de 2025 del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud Jalisco. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias.